Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un buen día. Sean bienvenidos al proyecto 6, semana 4, correspondiente al área de matemáticas. En esta semana vamos a estudiar lo referente a derivadas, pero ahora a una interpretación física de la misma. Es decir, vamos a ver cómo involucrar la matemática en el campo de la física. Una de estas utilidades es la derivada. La derivada pues es muy útil para el cálculo de velocidades. Si una función nos da la posición de un móvil, es decir, el instante determinado en cualquier punto de la trayectoria, una función, una ecuación, ¿no es cierto?, nos da la posición de un móvil dependiente siempre del tiempo. Recuerden que el espacio siempre va a estar dependiendo del tiempo. A mayor tiempo pues recorreré mayor espacio, a menor tiempo recorreré menor espacio. ¿Sí? Eso recordemos de que ya lo hemos visto anteriormente, de cómo se relaciona el espacio, velocidad y el tiempo. Para lo cual entonces la tasa de variación instantánea o la velocidad, o también llamada derivada en un instante t, un instante de tiempo, pues nos proporcionará primero la velocidad instantánea de dicho móvil en ese instante, pues se llama velocidad instantánea. Tenemos ahí un gráfico, tenemos la función, está representada pues con esta curvatura en negro. Esa es la función, es decir, la trayectoria que recorre el vehículo. Tenemos aquí el eje vertical, tenemos a la posición, y en el eje horizontal tenemos el tiempo que transcurre. Si yo quiero saber con qué velocidad este vehículo pues recorrerá desde el punto P hasta el punto Q, yo voy a determinar lo que se llama la velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Pues la velocidad media no es otra cosa que un promedio entre dos velocidades en diferentes puntos. Es una velocidad que se aproxima, sí, pero no es realmente lo que yo deseo calcular. Si desearía calcular, por ejemplo, ya con más exactitud cuál velocidad es la que tiene un móvil, entonces si yo quiero calcular con mayor exactitud la velocidad que tiene un móvil en un instante, por ejemplo en el punto P, entonces ahí calcularía la velocidad instantánea, es decir, utilizando la derivada. Entonces hay dos tipos de velocidades en la trayectoria de un vehículo. Tenemos la velocidad media y la velocidad instantánea. Ya vamos a ver más adelante un poquito más el concepto de lo que es la velocidad media y lo que es la velocidad instantánea. Pero a referencias les digo lo siguiente, de que la velocidad media es un promedio entre dos puntos distintos de la trayectoria. Aquí está el punto P y aquí está el punto Q. Si unimos estos dos puntos, pues nos va a dar una recta, ¿no es cierto? Recuerden que la unión de dos puntos siempre va a dar una línea recta, y la distancia más corta entre dos puntos siempre será una línea recta en geometría plana, ¿no es cierto? En el espacio ya es otra cosa. En el plano cartesiano, la distancia más corta siempre será dos puntos. Entre dos puntos, será una línea recta. Entonces, esta línea recta se le llamará línea secante. ¿Por qué se llama línea secante? Porque corta la curva en dos puntos. Aquí está el punto P y el punto Q. En cambio, esta línea roja con línea, digámosle, llena, ya no con punto encementado, se le llama recta tangente. ¿Por qué se llama recta tangente? Porque corta la curva ya en un solo punto. Recuerden, recta secante corta la curva en dos puntos, recta tangente corta la curva en un solo punto. ¿Sí? Entonces, esta recta secante es la pendiente, es decir, la inclinación de esta recta secante será igual a la velocidad media. ¿Por qué? Porque es un promedio nada más, es un promedio entre el espacio final menos el espacio inicial, luego tiempo final menos tiempo inicial, y recuerden que la velocidad, la fórmula de velocidad era igual a espacio sobre tiempo, ¿no es cierto?
Eso debemos de recordarlo. Esto ya vimos en física. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad media, es decir, entre dos puntos, un promedio, entonces lo que haría es la velocidad final menos la velocidad inicial. Un promedio, lo que yo hago aquí entre la velocidad final y la velocidad inicial, pero este dato no es muy exacto, que digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar, entre la curva y la línea secante hay un vacío, ¿sí? Ese vacío pues va a ser mi error, ¿ya? Voy a acercarme lo más pronto posible. Voy a hacer que este espacio en blanco se haga cada vez más pequeño. ¿Cuándo? Cuando estos dos puntos pues se vayan uniendo, ¿no es cierto? Si estos dos puntos se van uniendo, pues este espacio vacío va a ser cada vez menor, ¿ya? Si hago en intervalos muy grandes de cálculo, por ejemplo, tiempo un segundo y acá tiempo una hora, ¿ya? Entonces va a ser mucho el espacio que va a haber aquí, porque va a ser una variación muy grande, ¿ya? Pero si yo cada vez me voy acercando, por ejemplo, yo aquí tengo el punto P ahora y acá el punto P. Si yo trazo una línea, pues aquí el espacio perdón, no salió tan recta como esperaba, ¿ya? Aquí el espacio se va a ir cada vez reduciendo. ¿Cuándo hago eso? Cuando estos dos puntos se van uniendo, ¿ya? De tal forma que llegará un momento en que estos dos puntos sean uno solo, ¿ya? Es decir, este punto Q, si yo lo traslado acá, ya se va a ir reduciendo este espacio, ¿no es cierto? Si yo lo traslado acá, se va a ir reduciendo este espacio y así hasta que estos dos puntos sean uno solo. Cuando voy reduciendo estos espacios, es decir, esto de aquí se va a ir reduciendo, voy reduciendo el error que yo voy calculando, ¿ya? Entonces la velocidad instantánea se obtiene en un solo punto, es decir, la velocidad instantánea es la que es más precisa y la que puede decirse que no tiene error, ¿ya? No tiene error de cálculo, ¿sí? Entonces hay dos velocidades, recordemos, hay dos velocidades, la velocidad media y la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad media es simplemente un promedio entre dos velocidades, entre un punto final y un punto inicial, y en cambio la velocidad instantánea, utilizando la función derivada, la función del límite, podemos encontrar exactamente cuánto vale la velocidad en cualquier punto, sea este un punto P, un punto Q, en cualquier punto yo puedo calcular exactamente cuánto vale la velocidad en ese punto, ¿sí? Y recordemos pues que la función de derivada está dada por la fórmula f de x más h menos f de x sobre h cuando el límite de h tiende a 0. Esa es la fórmula que nosotros ya habitualmente hemos venido trabajando en estas semanas, ya la hemos trabajado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esta fórmula de derivadas, vamos a aplicarla a los cálculos de velocidades de la siguiente manera. Como hemos dicho, hay dos tipos de velocidades: la velocidad media, que es simplemente el cociente, es decir, la división entre el espacio recorrido en un delta E, recuerden el triangulito se llamaba delta, y un tiempo transcurrido delta T. ¿Qué es delta? Delta es una variación. Por ejemplo, yo tengo aquí el espacio 1 y el espacio 2, ¿ya? Vamos a suponer que viene el móvil, ¿no es cierto? Viene el móvil, ¿ya? Viene un móvil aquí, un objeto cualesquiera, y sigue esta trayectoria. Tengo aquí un espacio 1 y un espacio 2. Yo quiero calcular la velocidad media que tiene este vehículo en este instante de tiempo, ¿no es cierto? Entonces aquí en el espacio 1 pues tendrá un tiempo 1, y aquí en el espacio 2 pues tendrá un tiempo 2, que obviamente el espacio 2 con tiempo 2 será mayor al tiempo 1 con espacio 1, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago para calcular la velocidad media es simplemente una variación entre espacios, es decir, una resta de espacios. Delta E va a ser igual a E2 menos E1, y delta T va a ser igual a la resta entre T sub 2 menos T sub 1.
Y la división de estos dos, pues obviamente voy a obtener lo que es velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad era una división entre espacio y tiempo, una relación de entre espacio y tiempo. ¿Ya? De esa manera yo calcularía una velocidad media, haciendo simplemente un promedio, una resta entre el espacio 2 menos espacio 1, tiempo 2 menos tiempo 1, luego divido estas dos cantidades y ya calcularía la velocidad media. Pero como les dije, esta velocidad pues tiende a tener un poco de error, porque exactamente pues puede ser que el vehículo o el móvil no siga una trayectoria recta, ¿no es cierto? Puede ser una trayectoria curvilínea, en la cual si aquí tengo el espacio 1 y aquí tengo el espacio 2, pues esto es lo que yo voy a ir calculando, ¿no es cierto? En velocidad media. Por acá era el punto, vamos a hacer el punto por acá. Ya. Ahí se borró todo. Vamos de nuevo. Ya, si la trayectoria es de esta manera, ¿no es cierto? Yo aquí tengo una recta que pasa por el punto 1 y el punto 2. La velocidad media lo que me hace es calcular como que si esta trayectoria curvilínea sea una trayectoria recta, ¿no es cierto? Ya, y aquí hay un error, ¿no es cierto? Aquí hay un error de espacio, ¿no? Todo este espacio en blanco pues es el error que yo estoy cometiendo. ¿Cómo voy a reducirlo? Pues simplemente estos puntos yendo haciendo que sean cada vez más cerca. ¿Ya? Qué sé yo, si yo calculé en el tiempo 1 y acá en el tiempo 4 segundos, pues si yo calculo ahora en el tiempo 1 y en el tiempo 2, pues el error va a ser muchísimo menor, ¿no es cierto? La velocidad media que yo estoy calculando. ¿Ya? Pero si yo quiero ser más preciso y yo quiero calcular exactamente cuánto mide la velocidad en un tiempo 1, lo que yo voy a hacer es calcular la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea, pues como les dije, viene con ya el proceso de límites, con el proceso de derivadas. Entonces se define que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad cuando el tiempo tiende a cero. ¿Ya? Cuando la variación de tiempo tiende a cero, aquí sería, ¿sí? Aquí faltó, cuando la variación de tiempo tiende a cero, es decir, no hay variación, es un solo punto. ¿Ya? Tendremos la velocidad media más el límite. Cuando el tiempo tiende a cero, pues nos queda la derivada de x con respecto a t. Y la derivada de x, es decir, la derivada del espacio con respecto al tiempo, no es otra cosa más que la velocidad. Velocidad ahora utilizando la función de derivada, es decir, el límite cuando delta t, cuando la variación del tiempo tiende a cero, entre la división de la variación del espacio sobre la variación del tiempo, pues esta función de derivada será la velocidad instantánea en un punto determinado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro de cómo es el cálculo de la velocidad media con la velocidad instantánea. Vamos a tener un ejemplo ahí. Me piden calcular pues la relación entre la distancia recorrida en metros de un móvil y el tiempo en segundos. Está definida por esta función e en función del tiempo. ¿Ya? Esto de aquí es una función. Lo que nosotros habitualmente veníamos utilizando es, por ejemplo, x igual a 6y elevado al cuadrado más 2y, ¿sí? O lo que lo veníamos utilizando habitualmente era y igual 5x más 3y, perdón, 3, ¿no es cierto? Esto era lo que nosotros habitualmente veníamos trabajando con x y y. Aquí es exactamente igual, ¿sí? No se me van a confundir y decir, profesor, no, el profesor me enseñó con y x y aquí me ponen e y t. No, las variables, como yo les decía desde un principio, variable es simplemente para darle un nombre a algo que yo no conozco, ¿sí? Eso es una variable. Una variable es una cantidad que cambia, y como esa cantidad no cambia, esa cantidad cambia y yo no sé cuánto vale esa cantidad, pues entonces le pongo un nombre para hacer un proceso matemático y luego determinar cuánto valió o cuánto ha sido el valor de esa cantidad. Entonces yo aquí anteriormente utilizaba x y y, pero ahora voy a utilizar e y t. Es lo mismo, es simplemente cambiarle el nombre. En vez de utilizar a Juanita, utilizo a Pepito, ¿ya? Entonces es lo mismo, ¿sí?
Es decir, el espacio en función del tiempo es igual a 6t elevado al cuadrado. Esto es una función. Me piden calcular la velocidad media en el tiempo 1 y el tiempo 4 segundos. ¿Sí? Y luego la velocidad instantánea, ya un poco más exacta la velocidad de que tiene ese móvil cuando pasa en el tiempo 1 segundo. Recordemos la fórmula de velocidad media y velocidad instantánea. Entonces, la velocidad media no será otra cosa más que el espacio 2 menos el espacio 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Sí? Esa va a ser el cálculo que yo voy a corresponder a hacer. Y luego, una vez que yo haga el cálculo de velocidad media, pues tengo que realizar el cálculo de la velocidad instantánea. ¿Utilizando qué? Utilizando el límite, es decir, la función de derivada. ¿Ya? Por lo tanto, entonces vamos a iniciar con el cálculo de la velocidad. El espacio 2 menos el espacio 1. Ya, aquí tengo el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿no es cierto? Ahora, el espacio, ¿cómo lo obtengo? Pues de esta función. Esta función dice que el espacio en cualquier instante de tiempo va a ser igual a 6 por t elevado al cuadrado. Es decir, este espacio está en función del tiempo con el cual voy a trabajar. Por ejemplo, el espacio 2 entonces va a ser con el tiempo 2. Y el espacio 1 pues obviamente será con el tiempo 1 de la siguiente manera. Entonces el espacio lo calculo utilizando esta fórmula de aquí. Como es el espacio 2 sería 6 por 4, porque ese es el tiempo 2 elevado al cuadrado, menos 6 por 1 elevado al cuadrado. 1 ¿por qué? Porque es el tiempo 1. Sobre tiempo 2 menos tiempo 1 sería 4 menos 1. ¿Ya? Hacemos el cálculo correspondiente. Déjenme sacar la calculadora. Ahí fue. Listo, ahí está. ¿Sí? Sería entonces de la siguiente manera. 6 por 4 elevado al cuadrado. La primera parte nos queda 96. ¿Sí? Esa es la primera parte. Vamos a hacer paso a paso. Entonces 96 menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Perdón. 1 menos 6, 1 por 6, 6, ¿ok? Entonces sería 4 menos 1, 3. Si hago la resta, entonces me queda 90. Dividido entre 3, 90 entre 3, pues 30. Como es velocidad, sería la unidad metros sobre segundos, ¿ya? Y de esa manera obtuve lo que es la velocidad media, ¿no es cierto? Velocidad media se lo obtuvo pues simplemente haciendo una resta entre el espacio 2 menos espacio 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. El espacio 2, ¿cómo lo obtuve? Pues de esta fórmula de aquí, porque esta fórmula me permite calcular el espacio en función del tiempo. Como es espacio 2, entonces aquí en lugar de t pues voy a colocarle el tiempo 2, que en este caso fue 4. Y luego el espacio 1 sería simplemente igual, restar, pero ahora con el tiempo 1, ¿no es cierto? Entonces resuelvo 4 al cuadrado por 6 me dio 96, 6 por 1 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, 1 por 6, 6. Hago la resta y luego hago la división, ¿ok? Ese es el cálculo de la velocidad media. Ahora, la velocidad instantánea, pues no me quedará otra cosa más que aplicar primero la función derivada. Entonces recordemos cómo se hacía la función derivada. Sería... Aquí antes utilizábamos x, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar t. Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Antes utilizábamos h, aquí ahora vamos a utilizar delta t. ¿Ya?
Es lo mismo, simplemente lo que hago es cambiarle el nombre nada más. En vez de ponerle Juanito le puse Pepito, así no queda de otra cosa. Pero de ahí la función que van a cumplir es exactamente lo mismo. Entonces lo primero que hacíamos era de que en cada X le aumentábamos una H, ¿no es cierto? Ahora aquí sería en cada T le voy a aumentar un delta T. Entonces sería F de T más delta T igual 6t elevado al cuadrado, es decir, aquí tengo una t, entonces me quedaría 6t más delta t elevado al cuadrado. Si tuviera más cantidades, pues seguiría en todas las t que yo encuentre aumentarle un delta t. Antes hacíamos de que en cada x que yo encuentre le aumentaba una h, ¿no es cierto? Pero ahora le voy a hacer con esto, que es prácticamente lo mismo. Cuidado con confundirse, ¿sí? Muy bien, aquí lo que resolvíamos, recordemos, era la primera cantidad elevada al cuadrado, t elevado al cuadrado, más el doble producto de la primera por la segunda, 2 por t por delta t, más el cuadrado de la segunda cantidad, delta t elevado al cuadrado, y cerramos paréntesis. Ahora, para destruir este paréntesis tengo que multiplicar el 6 por cada uno de los términos que se encuentran adentro. Sería 6 por t cuadrado, 6t cuadrado, más 6 por 2, 12 t delta t. 6 por delta t al cuadrado, 6 delta t elevado al cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué me pide? Restar la función original, restar f de t, es decir, restar el espacio en función del tiempo, es decir, restar menos 6t cuadrado. Entonces quedaría f de t más delta t. Ay, no puede ser, no me sirve bien el mouse. No creo que es el mouse, creo que es el asiento donde pongo el mouse, se me resbala mucho. Entonces sería menos f de t, es decir, la función original, menos f de t, sería igual. Esta primera parte, que es f de t más delta t, es esta parte de aquí. Entonces quedaría, la copiamos, 6t al cuadrado más 12 t delta t más 6 delta t elevado al cuadrado menos la función original. ¿Cuál es la función original? 6t cuadrado. Recuerden ahora el procedimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Una vez que ya coloqué el menos f de t, ¿qué más se haría? ¿Qué más se hace? A ver, recordemos el procedimiento. ¿O qué puedo hacer yo aquí? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? A ver, una vez que he llegado a este proceso, ¿qué es lo que yo puedo o qué es lo que yo tengo que hacer en este proceso? ¿Qué más puedo hacer aquí? Podré eliminar, podré sacar un factor común. ¿Qué podré hacer yo aquí en este término? Tiene que eliminar, ¿Qué? digamos, por ejemplo, el 7 cuadrado. ¿No es cierto? El 6t cuadrado con el 6t cuadrado se debe de eliminar, ¿ya? Muy bien, ¿podré eliminar algo más? Pues ya no hay más, ¿no es cierto? Antes las expresiones eran un poco más largas, entonces por eso habían más cosas que eliminar. Pero aquí ya no, solamente como hay una sola función, ¿no es cierto? Entonces me quedaría, para no escribir todo lo voy a poner comillas, ¿ya? Porque ya ustedes saben que simplemente se escribe exactamente lo mismo acá abajo. El resultado que me quedó fue 12t
delta t, delta t más 6 delta t elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir para delta t, ¿no es cierto? En la parte de arriba, si ustedes recuerdan, había que sacar un factor común. Anteriormente era la h, ¿no es cierto? La h era la que se repetía en todo, entonces se salía. Aquí, ¿qué se repite? El ATT, a ver, no. Delta t. Delta t, Delta t. correcto, delta t, muy bien. Entonces, delta t, ¿ya? Y quedaría, aquí quedaría simplemente 12t, ¿no es cierto? Porque delta t ya salió. ¿Ya? Y aquí me quedaría más 6, un solo delta t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el delta t al cuadrado le saqué un delta t, solamente me queda delta t. ¿Ya? Entonces sobre delta t. Este de aquí con este de acá se eliminan, ¿no es cierto? Y finalmente el proceso final para encontrar el límite es de que tengo que hacer que delta t sea igual a 0. Todos los delta t que me queden va a ser igual a 0. Anteriormente era la h, recuerden. La h, cuando todas las h tenían que hacerse 0, era el último proceso, ¿verdad? Pero ahora aquí simplemente le cambié de nombre, no se vayan a confundir en esa cuestión. Y el proceso es exactamente el mismo. Entonces, como aquí el 6 delta t es el único que tengo, pues este de aquí se va a eliminar, quedándome como respuesta de que la función derivada es de 12t. ¿Ya? Pero ahora me piden calcular la velocidad instantánea, ¿no es cierto? La velocidad instantánea, es decir, esta función derivada, este 12t, pero cuando t vale 1. Si recuerdan las primeras clases de derivadas, pues hacíamos toda la función y reemplazábamos al final con el valor de x. Ahora aquí vamos a reemplazar con el valor de t. Entonces, la respuesta sería 12 por 1, 12. Entonces, como la función velocidad instantánea es metros sobre segundos. Y de esa manera yo he calculado la velocidad instantánea de ese vehículo cuando el tiempo es igual a 1. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, señores? He calculado la velocidad media, que fue de 30 metros sobre segundos, y la velocidad instantánea, que fue de 12 metros sobre segundo. Miren la diferencia. ¿Por qué? Porque, como les decía, pues la función es así, ¿no es cierto? La función es así, de esta forma. La velocidad media sería el promedio entre estos dos, entre este de aquí y este de acá, pero se deja un gran vacío, se deja un gran espacio en el cual no se lo está tomando, entonces esto cae a un error, ¿ya? ¿Que es considerado como acierto? Sí, es considerado como acierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque anteriormente pues la física no se daba con derivadas, pues entonces aquí en matemáticas cuando se enseña derivadas pues es donde se explica mejor este tema de aquí. Anteriormente lo que hacíamos en física era dividir simplemente espacio sobre tiempo y dábamos como una cantidad aceptada, y sí es cantidad aceptada, ¿ya? Pero si nosotros queremos ser más precisos, pues entonces se enseña aquí en matemáticas, porque aquí en matemáticas se enseña lo que es el límite, se enseña lo que es la derivada, ¿ya? Si yo esto de aquí quiero hacerlo cada vez más preciso, pues esto de aquí tengo que ir reduciéndole, qué sé yo. En lugar de 4 hubiera trabajado con 2, ¿ya? En lugar de 4 hubiera trabajado con 1.5, y así. Cada vez lo iba acercando al valor de 1, es decir, cada vez lo iba a ir acercando al valor real de esa velocidad, ya cuando pasa por el tiempo un segundo, que en este caso fue 12 metros sobre segundos. ¿Ok? Hasta aquí, señores estudiantes. ¿Alguna pregunta? No, profesor,
¿Estamos claros entonces? De ahí las actividades simplemente es el mismo proceso, simplemente lo que hice fue cambiar los datos. Por ejemplo, aquí creo que le puse un 5, acá le puse otros tiempos, ¿ya? De ahí el proceso es prácticamente el mismo que acabo de hacer yo aquí, ¿sí? Así que alguna pregunta, chicos, ninguna, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó clara la clase el día de hoy? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces un aplauso ahí para ustedes. No se van a desconectar.